Vamos a comenzar a grabar. Listo, ahorita comparto pantalla. Algún día voy a tener algo mucho más enfocado. Sí se ve, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí Sí, sí. estás. Ya, excelente. Ahí, Juan, ¿me ayudas, por favor? Si entran más personas, las apruebas. Sí, por Sí. favor. Ya. Bueno, entonces, muchas gracias a los que están entrando. Igual ya hemos explicado un poco, bueno, para los que recién se conectan y no han entrado en la primera sesión. La idea de este espacio es más que nada un tema de conversatorio de experiencias. No es con Juan que hemos ido armando un poco esta comunidad o este canal. No es mucho el tema de ser una persona que hable, sino acá vamos a contar un poco de experiencias, de casos, porque asumimos que la mayoría de personas ya conocen, o al menos tienen un concepto sobre escalabilidad, ya sea en ambientes productivos o simplemente han podido trabajar directamente en las empresas en las que trabajan y han podido visualizar cómo hablan esos proyectos de escala. O simplemente no han tenido una visibilidad de cómo funciona eso por detrás, pero simplemente han visto que sí soporta una cantidad de X usuarios, ¿no? Que eso es lo importante cuando uno quiere crecer como negocio. Entonces, la primera sesión que conversamos, que está grabada, también está en el canal, el nuevo canal que hemos creado, hablábamos un poco de la diferencia entre monolitos y microservicios. Y estuvo bastante buena, ¿no, Juan? La sesión. Muy dinámica, Sí, fue bastantes muy dinámica. participantes. Ajá, ajá. Fue muy chévere en realidad, nos gustó bastante de que la gente en realidad tuviera experiencias mixtas, de que algunas personas abogaran más por microservicios, otros por monolitos. Entonces la intención es eso, o sea, lo ideal es que cada uno pueda aportar, si tiene dudas, obviamente también puede explicar, la idea es discutir, no es quedarnos solamente con una sola respuesta. Nadie acá tiene la razón al 100%, es un tema de poder compartir experiencias y obviamente que les puede ayudar a ustedes también en la toma de decisiones de sus propios proyectos, ¿no? Entonces, el tema que hemos visto esta vez, que hemos votado, porque hemos tenido un canal de votación, es el tema de escalabilidad ganó. Entonces, en este tema de escalabilidad que vamos a conversar, viene más que nada por el hecho de, oye, ¿cómo hago para que mi aplicación soporte 1000, 2000, 10,000 clientes? ¿No? Hace poco, por ejemplo, tuve un startup, se comunicó conmigo, no startup, sino una agencia que tenía un startup por atrás que quería comunicarse conmigo. Creo que fue justo una, una empresa de agencia digital. Entonces, para un canal de streaming bastante conocido. Entonces, este canal de streaming iba a comenzar creo que, a ofrecer temas tema de sorteos. Creo que hay un streaming que ya lo hace. Entonces, hay uno nuevo que está comenzando a agregar sorteos, sorteos que creo que es bastante rentable y no sabían cómo escalar de manera eficiente. Su aplicación, todo era un monolito, ¿vale? No podían escalar porque muchos los datos de sesión los guardaban directamente en el monolito. O sea, no estaban, si querías crear una nueva instancia, muchos de los datos de sesión estaban muy amarrados a donde se está ejecutando. Entonces, querían cómo sacar esa información, querían quitar que los servicios realmente no guardaran estados, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de escenario en el cual uno ya ve que su aplicación comienza a crecer, está guardando muchos datos en memoria dentro de mi aplicación y no puede escalar, se topa, ¿no? En que, oye, ya no puedo, si llego más de 500 usuarios, el precio de mi hardware se dispara. O 1000 usuarios, perdón, o mil peticiones por minuto. Se dispara los costos de mi hardware. ¿Qué hago, no? Entonces, normalmente es eso. Normalmente es cuando es la cantidad de usuarios que no soporta o es porque el costo ya no se puede mantener. No sé en tu caso, Juan. Ricky, fíjate ahí la lista de personas, porque no me están saliendo acá ¿Eh? para aceptarlos y ya han escrito varios que para que los dejen entrar. Ya, perdóname. Dame un segundo. Dame un segundito. Eh, Creí que te voy a poner como administrador, no sé, te voy a poner como administrador, ¿ya? Sí, porque no me están saliendo ahorita. Eh, Voy a poner acá, para meter a todos. La otra vez te voy a aceptar, ¿no? Sí, Dame un segundo si te puedo hacer. Ya, déjame ver si te puedo colocar. Ah, 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 ah. Ya. No sé, mientras estoy colocando esto, puedes comentar tal vez uno de tus casos que te haya pasado.
que te haya sucedido el tema de que te han venido con una aplicación. Sí, No era posible escalar, o sea, que era bien complicado. A mí me ha tocado esa, como te digo. no, y los casos ahí más interesantes son, a ver, todos los sistemas tienen límites, ¿no? Y el problema principal es encontrar ese punto que sobrepasó el límite. Entonces, a la final uno termina diciendo, todo tiene que ser medible, necesito métricas, necesito poder observar en dónde se está quedando mi sistema, ¿no? Porque listo, quiero pasar de 500 usuarios a 1000 usuarios. ¿Por qué no puedo? ¿En dónde está la limitación? Está la limitación en tengo demasiada data pasando por la red, tengo bloqueos en base de datos, tengo un proceso que está mal optimizado y necesita más CPU o necesita más memoria. Entonces, ese caso sí me ha pasado muchas veces, es necesito escalar la infra. ¿Qué infra? ¿Qué parte de la infra necesitas escalar? Entonces, tiene uno que empezar a hacer todo el diagnóstico, identificar en dónde está el mayor punto. Y va de la mano también con la sesión que estábamos hablando la vez pasada, y es que los puntos de escalamiento difieren o dependen de cómo está montada mi solución, ¿no? No es lo mismo escalar o no se va a escalar de la misma forma un monolito a escalar una solución que tengo sobre microservicios, ¿no? Entonces, es interesante el reto tengo que conocer el sistema para saber por dónde le voy a entrar a ese monstruo, ¿no? Ahí no sé si los participantes, los chicos, alguien quiere comentar algo respecto a casos de escalabilidad, un problema que hayan tenido y hayan encontrado, el punto fue acá y lo resolví así. Yo tengo un par de casos más, pero no sé si alguien más le haya pasado. A mí me ha pasado una que casi me botan, ¿ah? Que estuve a punto de que me hagan ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Ya no le dicen ahora despedir, ¿no? Le dicen ahora desvinculación, ¿no? La desvinculación casi me la La, hace, la famosa llamada ¿no? 1-1 de Entonces, último minuto. si alguien no tiene alguna, o sea, pueden comentar igual cuando quieran, no necesitan, si gustan levantar la mano, pueden interrumpirnos. Pero a mí me pasó una que casi me vinculan literalmente porque la aplicación, la clásica, y eso era cuando era más joven, hace varios años, tenía dos instancias, son dos monolitos que se repartían en la tarea, pero algunos datos de sesión que comenzamos a agregar no se balanceaba. Entonces, si tú te conectabas a una instancia, muchos datos de sesión estaban en esa instancia. Si de alguna casualidad el frontend no tenía sticky sessions, entonces se iba hacia el otro servidor, no tenía esa data. O sea, estabas consultando a un servidor que no tenía la sesión, que no tenía ni idea de quién estaba preguntando cosas. Entonces, no lo vimos al comienzo porque normalmente el frontend se comunicaba directamente a un solo backend, ¿vale? No había manera de que el backend realmente tuviera problemas, siempre respondía ok, pero cuando comenzamos a escalar y obviamente ya el segundo servidor comenzaba a recibir más petición, y entre los frontends se intercambiaban, comenzaban a salir problemas de que simplemente el usuario le salía como que se le había cortado la sesión de la nada, o simplemente no estaba recolectando los datos correctos. Entonces, me pasó en un pico justo de peticiones de una empresa bastante conocida de revisiones técnicas, y fue terrible, o sea, fue un buen rato entender qué es lo que estaba pasando por todas las sesiones que se desconectaban. Y era eso, o sea, no había sticky sessions, no le había colocado bien el balanceo de las sesiones en the frontend. Y ahí casi me vinculan. Lo vimos después de, creo que 2 días, o sea, ni siquiera lo vi ahí al comienzo. Le pusimos sticky sessions y se solucionó el problema. Fue una cosa así totalmente de locos, pero no es tanto tal vez escalabilidad, pero es una variable a tener cuando uno tiene más de una instancia, ¿no? Cuando maneja mucho más de una instancia, hay que tener en cuenta eso de no guardar datos en sesión, al menos en sesión y backend, ¿no? O al menos esa sesión que no está en la memoria, sino puede estar en un Redis en otro lado. Pero es que a la final escalabilidad va de la mano con conocer el código y con generar una mejor solución, porque no siempre la solución para poder Sí, escalar es meter más plata y meter más cosas, es tal vez no, no. encontrar el punto crítico y hacer las cosas bien. Sí, sí, sí. Recuerdo. Aquí hay una pregunta, creo. Álvaro había comentado algo y Sí. está ahí. Eh, ahora, vamos a hablar Ah, un
Sí, sí, Pero sí, igual también aprovecho sino para compartir una anécdota que me pasó hace poco, sí, claro, dale. que es el tema de notificaciones. Am, era un servicio de notificaciones en base a camiones de que llegan a planta. Y sabes, en una planta pueden llevar N cantidad de camiones de N cantidad de diferentes customers. Y el detalle de fondo era de que cada cliente podría configurar reglas diferentes para el tema de las notificaciones de sus camiones. Eh, el problema que tuvimos era el tema de cómo almacenamos el tema de la frecuencia de chequeos de llegada. En un plan inicial se propuso un cron job que justamente esté dándose cada minuto, para que pueda justamente como checar el estado del camión. Sin embargo, por obvias razones, o sea, terminado siendo demasiado, como que demasiado Mm, justamente como puleo. Y pasamos a una modalidad de eventos. Y el problema con el tema de eventos es de que a veces no pasan de una manera cronológica. Lo que se había especificado a los clientes finales era de que después de cierta cantidad de tiempo, que un cliente pueda justamente especificar, sea 10 minutos, 30, 20 minutos, quiero que me mandes una alerta. Pero con un sistema de eventos, pues va a pasar cuando se ejecute el evento, no después de la cantidad exacta. Entonces claro, terminamos teniendo que hacer un poco de un compromiso entre eh, lo que se le ofrecía a un cliente final, como que, hey, ya no vas a poder como especificar cada N cantidad de minutos, pero te vamos a decir como una frecuencia estándar de intervalos de 15 minutos, y eso va a poder justamente como aliviar de ambos lados. Y al final de cuentas también, para un cliente final realmente no es que les importe justamente como poner minutos exactos, si es que le das un compromiso, al menos como intervalos sensatos, ¿no? Pero pucha, ese fue como el último caso en donde sí. fue medio, No, no, se dale. disparte en el pie. No, no, hay que tener, por ejemplo, los eventos hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y justo es un tema de lo que vamos a conversar ahorita sobre el tema de escalabilidad a nivel de cómputo. Y va más que nada sobre el tema de las métricas. Entonces, justo la parte que tú hablas es también, obviamente el tema de los eventos tiene que ser, si tú quieres que sean secuenciales y en tiempo real y que obviamente no se pierda, o que no se pierda, perdón, que no se pierda perdón, el orden, pues tienes que tener ahí también ese tipo de manejo de FIFO y el manejo de la cronología y obviamente entender que no es tiempo real, normalmente es near tiempo real, depende de cómo lo manejas, o simplemente no es tiempo real a secos, ¿no? Entonces, acá un poco lo que queríamos conversar es, esto yo me imagino que alguno de ustedes ya lo habrá escuchado, es el tema de poder escalar de manera vertical y horizontal, ¿no? Entonces, este tipo de escalabilidad que nosotros, que no tanto nos han mencionado con el tema, por ejemplo, escalamiento horizontal, que es el clásico, creo tantas instancias como instancias yo necesito, y la vertical, que era la antigua, que es le meto más hardware, le meto más fierro, que es me ha pasado también. Entonces, cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras, ¿vale? No quiero decir que horizontal con microservicios siempre sea el mejor para todos. Mi recomendación es, obviamente, si puedes empezar con monolito, el monolito normalmente te vas a ir por el tema de vertical. Le metes un poco de hardware y normalmente la mayoría de peticiones de hardware en un monolito, en un solo servidor y le metes un poco más de RAM, suficiente. Yo estoy, por ejemplo, ahorita apoyando un startup que es para el tema de exchange en cripto, para el tema sí, exchange en cripto y más que nada es un tema como de cross payment, en la cual esta aplicación de acá actualmente solamente tiene aproximadamente creo que tiene unos 500 clientes, ¿vale? Y las operaciones que realiza al día no superan las 30, 40 peticiones. Entonces, primero no tiene sentido hacerlo microservicios, es un monolito. Y para empezar, está en un servidor que tiene 8 gigas de RAM, y hasta creo que es mucho, ¿vale? Y no llega ni al 50%, no ha llegado nunca al 50%. Entonces, uno puede verificar que realmente para empezar ese tipo de aplicaciones no podemos crear un servidor único y poder subir memoria RAM. Yo creo que si le subo al doble RAM cuando lleguen más clientes, le va a quedar sobradísimo. Pero obviamente ahí también tengo que colocar métricos. Entonces, por ahí, ese tipo de escenarios en los cuales, y me pasa mucho, ¿eh? Mucho me pasa que, oye, solamente con un servidor vertical es suficiente, es bastante, porque al comienzo, hasta que no llegues a los 10.000 clientes, normalmente no vas a tener la necesidad de colocar
una escalabilidad real. No sé, en tu caso, Igual ahí, sí. por ejemplo, respecto al escalado, tampoco quiere decir que si tengo monolitos, entonces la única forma de escalar es vertical, No, porque no, es que no. al final yo puedo replicar esto de forma horizontal y un balanceador por encima, y entonces ya estoy trabajando con lo mismo que haría si tuviera monolitos, ¿no? Si tuviera microservicios, ¿no? Entonces tampoco es que sea escalado vertical si tengo monolitos y escalado horizontal Correcto, si tengo microservicios, ¿no? correcto, Aplica correcto. en ambos casos cualquiera de las dos. Sí, sí, correcto. En este caso, como te digo, es la experiencia que tengo. Obviamente esto, cuando en un momento vaya a escalar a más y ya no queremos meterle más hardware, lo más probable es que tenga que levantar una instancia en la cual tengamos el mismo hardware y se repartan la tarea, ¿no? No es una escalabilidad automática, que es lo que normalmente se maneja en microservicios, o de que la escalabilidad aumenta dependiendo de las métricas claves, sino es una escalabilidad que más que nada manual, ¿no? Y obviamente ya pasó esa barrera, yo digo, no, ya vale, ya es manual, ya superó, me sale muy costoso, vale, ahora sí llega la escalabilidad automática, en la cual, vale, ya pasé de escalabilidad vertical, pasé a escalabilidad semi-horizontal, en la cual estoy colocando dos servicios, dos instancias manuales que se reparten la tarea, y ya no me es suficiente. Ahí recién entro full horizontal, llámalo full horizontal, en la cual ya le pongo una escalabilidad automática, en la cual la cantidad de pods, bueno, llamémoslo simplemente instancias de tu aplicación o del hardware que está ejecutando, obviamente va a crecer dependiendo de las métricas que tú defines. Entonces, no sé si en tu caso, Juan, has llegado a colocar, o sea, ¿cuál es la cantidad máxima de instancias que tú recomiendas que podría escalar una aplicación? Yo creo que ya lo he visto, creo que hasta 10, ¿no? Más de 10 Yo creo que tengo es hasta, hasta, necesaria. hasta 20 en procesos que han sido ¿Sí? supremamente demandantes. Iba a comentar algo ahí relacionado al mensaje que había puesto Álvaro hace un rato de Stateless, Ya. y es que justamente cuando empieza uno a tocar temas de elasticidad, lo que mencionas tú de poder autoescalar, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo, es bastante importante que nuestro proyecto, nuestro desarrollo, esté preparado para eso, ¿no? Entonces, ahí viene el concepto este de que sea stateless, y es bastante importante porque si yo empiezo a escalar hacia arriba o escalar hacia abajo y de repente estoy utilizando mucho los recursos que están trabajando en ese mismo contenedor que está ocurriendo en esa misma instancia, voy a terminar perdiendo información o va a quedar rota la data que van a empezar a llegar ahí a ese servidor. Entonces, Bien. a la final escalabilidad va de la mano con si quiero hacer algo y preparo lo que está detrás para que cuando escale funcione de manera correcta. Ujú. Y generalmente pasa más en escalabilidad horizontal que en vertical, ¿no? En vertical, si yo quiero escalar, seguramente lo único que voy a tener de trade-off ahí es el downtime de cuando haga el switch de la instancia, más no tengo que toquetear nada en mi Claro, proyecto que va a seguir funcionando claro, sin claro. ningún problema. Ajá, ajá. Sí, yo he visto, claro, yo he visto, tú dices hasta 20, yo he visto hasta 10. Y normalmente empiezas con 2, ¿no? O sea, cuando colocas esa elasticidad, escalabilidad, siempre es el mínimo, es el 2, creo, ¿no? Dos instancias que pueden estar que pueden balancear. Ahora, una parte importante que creo que la tocaste así de manera transversal, Juan, es o sea, la configuración. Perdón, que sí se está hablando de eso de la configuración, ¿no? En este caso, las métricas son muy importantes, ¿no? ¿Te acuerdas, Juan, cuando alguna vez trabajamos, cuando estamos operando en Tool, nunca nos poníamos de acuerdo, al menos con las personas de DevOps, cuánto deberíamos poner el rango de CPU de memoria para que comience a escalar, ¿no? O sea, porque había algunas aplicaciones que, claro, crecía el CPU, pero era muy esporádico y realmente no era necesario crear una instancia, porque normalmente no subía de esa instancia, y otras que te consumían más memoria RAM, pero el CPU estaba tranquilito. Entonces, creo que Claro. también ahí depende también de cómo manejas las métricas, ¿no? Cómo tú le dices, oye, mira, llega hasta este CPU y hasta esta memoria y créate un nuevo pod, una nueva Es que instancia. ahí digamos que no hay como una respuesta universal, ¿no? Depende mucho del proyecto que tengo o de la instancia en donde está corriendo mi proyecto, realmente qué es lo que más va a demandar, porque hay procesos que demandan más CPU que memoria RAM, entonces en donde tengo que enfocar mi escalado es específicamente en la CPU. Pero si tengo procesos en donde carga mucho en la memoria del contenedor para poder procesar rápidamente los datos, seguramente a lo que le tengo que parar más bolas
es a cómo se está llenando esa memoria, ¿no? Entonces, no es como que haya una respuesta No hay. única. Pongo siempre en par, que si supera tanto de CPU y supera tanto de memoria, entonces de una vez escalo, ¿no? Sí, Se sí. analiza el proyecto, qué es lo que más demanda. Y justamente por eso era lo difícil de poderse poner de acuerdo con los equipos, ¿no? Porque generalmente pasa que cuando las empresas están distribuidos los equipos, que infraestructura está por un lado, el desarrollo está por el otro lado, desarrollo hace el desarrollo que funcione y probablemente ni es consciente hey, esto que yo hice es demandante de memoria, es demandante de CPU, cuánto será lo mínimo que yo necesito para que esto funcione en producción, cuánto será la mínima, la máxima cantidad que soportaría Sí. de procesamiento si lo tengo configurado de X forma, ¿no? Y DevOps no conoce el código, y entonces al no conocer el código, pues tampoco tiene una forma clara de poderle decir, mira, ponle 2 gigas de memoria a ese proceso. DevOps, ¿qué tiene que hacer? Empezar a mirar las métricas, si están bien configuradas, para empezar a analizar el histórico y ver cómo es el comportamiento, y con base en el comportamiento, tratar de predecir el comportamiento futuro y colocar los valores. Pero entonces siempre debe ir de la mano esa comunicación de equipo de desarrollo que conoce su código, conoce lo que hace y sabe, o debería saber qué es lo que más demanda, y DevOps que tiene esa No, sí. facilidad para poder ver las Y métricas. me he peleado con la gente de DevOps. Tenía que ver a la gente de DevOps porque la gente de DevOps, o al menos la persona que me tocaron que era bastante floja, uno de ellos, pon, pon el máximo, o pon el mínimo 50 y pon 70 el máximo. No, ya ponlo así nada más. ¿Estás seguro? Sí, ponle nomás. Dale nomás, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que comenzaba a creer, o nunca escalaba, porque nunca llegaba, pero sí estaba atorado, o escalaba demasiado, ¿no? Entonces, esa comunicación con DevOps también es que no hay que, o sea, hay que la comunicación tiene que ser transparente, y obviamente también tiene, la otra área, la otra persona tiene que escuchar a la otra, ¿no? Ahora, una de las cosas que justo la persona que comentó sobre el tema de los eventos es, claro, ahora existen esta métrica de los eventos, ¿no? Lo que no había antes, lo que era, creo que ahorita es como queda, ¿no? El que ahora, si un microservicio recibe muchos eventos, también es una forma de métrica de escalabilidad, ¿no? Si recibes una instancia que recibe muchos eventos y no puede procesar todos, y no es que afecte ni a CPU ni a la memoria, ojo, la CPU de memoria está tranquilita, pero tiene muchos mensajes en colas que tiene que recibir, puedes instanciar y puedes crear más de acuerdo a la cantidad de eventos que recibas. Entonces, eso me pareció bastante interesante, no lo había visto antes de queda, pero sí existía la necesidad, ¿no? En ese caso de eventos, Juan, o no sé si alguien más quiere hablar sobre ese detalle, ¿cuántas veces has tenido la oportunidad de esta escalabilidad de eventos? Yo lo vi justo en Tool, no lo vi realmente en Rappi, pero lo vi más que nada en Tool. ¿Tú has visto alguna particularidad de esto de manejar, escalar por eventos? Me pareció interesante, ¿ah? Digamos que sí, ese concepto de escalado ya lo había visto antes, pues al mencionar que, digamos que estamos hablando puntualmente de que tenemos una infraestructura soportada sobre Kubernetes, ¿no? Pero fuera del tema de esto, también se puede hacer el escalado basado en cualquier parte de evento que venga. Mido la cantidad de paralelismo, si lo queremos decir de alguna forma, y entonces a partir de ahí podemos empezar Mm, a repartir el sí, sí, tráfico sí. en diferentes puntos, ¿no? Entonces depende mucho de lo que la aplicación haga en sí misma. Pero seguramente en Tool fue el caso en donde más se utilizó, en Ujú, particular por la arquitectura que hicimos, y que nos apoyábamos mucho en el hecho de, si habíamos hecho la separación de microservicios de una forma específica, en donde había un proceso en particular que solamente se encargaba de ese microservicio, y lo que tenía que hacer era procesar ciertos eventos, pero que no ocurrían en todo el tiempo, ahí yo podía generar un ahorro de costos al no tener levantado ese componente en la infraestructura si habían 0 eventos, ¿no? Entonces, no solamente era para poder no caernos o soportar la gran carga cuando se viniera, sino para ahorrar costos cuando realmente no hubiera tráfico en ese momento. Entonces, es bastante interesante poder trabajar con bacán, herramientas como estas. bacán. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Sí, en el chat hay alguien que pregunta de en qué punto se puede usar Kubernetes en horizontal.
¿Qué opinas? Respondas tú, yo tengo mi propio concepto, no sé si, yo empiezo ya si quieres. Sí, al menos yo Kubernetes, o sea, ahora que he estado en el banco, Kubernetes yo creo que es igual como mi microservicio, ¿no? Es como que sería la última instancia, no en el sentido de que puedas usarlo, o sea, pero puedes usar antes, ¿ya? Pero que tengas la capacidad tú de meterte, darle mano, o sea, meterte tú Mantenerlo. directamente, mantenerlo, yo creo que es el último. Existen actualmente proyectos que ya tienen Kubernetes por debajo. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con aplicaciones, no Kubernetes, tienen una pequeña instancia de cómo manejan los pods. Por ejemplo, AWS tiene el App Runner, que este App Runner ya te genera la instancia, te levanta, te genera tus propias métricas. No sé si usa directamente Kubernetes, ahí me puede responder, pero tiene todas las habilidades detrás, todo el beneficio de Kubernetes, pero sin la desventaja de tú mantenerlo. En Azure existe el AK, creo que es, el AK, en la cual también es muy parecido. Tú subes la aplicación, ya sea de código o de una imagen, y por detrás te crea una instancia en la cual tú no tienes por qué administrar Kubernetes, solamente tú le das tu código y la aplicación escala, es elástica, se puede conectar con otras instancias en la misma red, tiene métricas, tiene la capacidad de health, tiene capacidad de poner sidecar directamente en el pod, etc. Entonces yo te diría, si tienes la capacidad tú de manejar primero, tu ambiente vertical, perdón, tu aplicación vertical como monolito, luego pasas a tú mismo crear las instancias de manera manual, que está bien, ¿vale? Luego puedes entender, por ejemplo, el Elastic Balancing de AWS, en la cual obviamente se instancia, toda la imagen puede crear. Luego de esa etapa podrías manejar estos ambientes que te abstraen Kubernetes como App Runner, el AK, todas esas aplicaciones que directamente por detrás te abstraen, es todo para que tú no estés manipulando el Kubernetes directamente, que es lo ideal, ¿vale? Y luego de eso, ya si tú quieres control absoluto de cómo instancia, las métricas, el control plane, directamente el manejo del disco, de la memoria, de los pods, de los sidecar, etcétera. Ahí, en última instancia, esos Kubernetes, porque Kubernetes es muy complicado, no es fácil administrar, hay un área propia solamente de eso, ¿vale? Y yo, como digo, lo recomiendo al final, como un árbol de edición, yo lo pondría al final. No sé en tu caso, Juan, cómo lo vería, ¿no? Igual, digamos que yo lo resumiría al hecho de, sería, si tengo, por ejemplo, un proyecto nuevo que estoy arrancando, definitivamente no lo arranco en Kubernetes. Y es más, en un proyecto paralelo que tengo en este momento, eh, no tengo ni la necesidad de trabajar en Kubernetes. Si es que, justo ya, yo tocando el tema del árbol de decisión, a ver, si tengo bastante tráfico y voy a tener la necesidad de pronto de hacer escalado horizontal de estos servicios que tengo, probablemente me queda mucho más sencillo. A este nivel que no hay equipos, no hay una estructura que pueda mantener la infraestructura fuertemente, no hay una separación lógica en la misma organización en donde esto tenga sentido. Entonces, lo más fácil es el concepto del monolito, tengo todo bastante encapsulado y duplico y simplemente un balanceador por encima y sale. No tengo la necesidad de complejizar la infraestructura para mantener algo que realmente no lo Sí, sí, amerita en sí. este momento. Es como matar una cucaracha con una bazuca, diría uno Y eso, en y eso que hay sentido. servicios, o sea, y hay miles de servicios. Yo me acuerdo que hay uno que se llama Octeto y hay varios que te abstraen la parte, o sea, te dan el Kubernetes, pero te abstraen tal vez la parte complicada, que es manejar los YAML, que es manejar los errores internos directamente, o sea, manejarlos con algunos comandos de terminal, etcétera. Hay algunos que te abstraen parte de Kubernetes para que sí obtengas los beneficios de Kubernetes, pero tampoco le des o sea, tengas una cierta flexibilidad. Existen. Hay uno que se llama Octeto, hay varias, ya. Octeto es el que el que he usado, conocido y me gustó, pero ahora ya lamentablemente pasó a full pago, no hay una versión community bastante que no sea estable. Entonces, hay algunos SaaS, algunos cloud providers que ya tienen esos servicios incluidos, te dan una cierta flexibilidad. DigitalOcean, por ejemplo, te da un Kubernetes que es bastante amigable. Si ustedes quieren usar Kubernetes porque sí quieren usarlo, yo le diría, usen DigitalOcean.
tiene un servicio Kubernetes bastante flexible y bastante sencillo de utilizar, pero te da la capacidad de que si tú no quieres igual usar esa flexibilidad, igual puedes directamente usar los comandos de Kubernetes, o sea, lo puedes utilizar. ¿Has usado alguna vez o alguien ha usado Docker Swarm? Lo he usado, lo he Sí, usado. yo Sí. tengo una experiencia con Docker Swarm y pensando en el árbol de decisión, me ha pasado que he tenido que mantener ocho servicios para Docker Swarm. Sí, sí se puede hacer management limpio, pero más de ocho ya quizás un Kubernetes. Sí, sí me ha pasado. Una experiencia anterior. Sí, Ok. pareció lo de Álvaro. O sea, el Swarm es muy bonito, o sea, es bonito para empezar con servicios pequeños. Yo creo que la administración también es bastante ligera, o sea, todo es comandos y si sabes Docker es full. Pero ya cuando comienzas a crecer y escalar, yo creo que el control plane queda corto. No al mismo control plane que Kubernetes. Y la gestión ya tienes que hacer mucho más pasos, mucho más comando. Entonces, es bastante bueno si quieres una red pequeña. Yo creo que la mayoría de proyectos, mira, es por experiencia propia. La mayoría de proyectos nunca pasan de 8, 9, 10 servicios. Muy pocos. O sea, si tienes un e-commerce que escala muchísimo, yo creo que con un e-commerce decente, yo creo que más de 9 servicios, 10 servicios que tenga checkout, de payment, etcétera, no creo que se necesite más de eso, ¿no? Entonces, un Docker Swarm podría trabajar tranquilamente con eso. Ya si tienes obviamente otras verticales que dependen de todas tus ventas, ahí sí ya, mándate Kubernetes, y si tienes un área de DevOps, vale, dale, ¿no? Dale y que se metan, ya tienes métricas. ¿Te acuerdas, Juan, el manejo de, ¿cómo se llama esta herramienta que te visualizan todas las pods, cómo se Algo, comunican entre ellos? Argo, algo se Argos, buenísimo. A mí me encantaba usar Argos. Te Sí, da eso es toda la visibilidad de cómo se conectaban los pods, los servicios, las rutas, etcétera. Buenísimo. Era bastante visual integrándose con Kubernetes, porque obviamente Kubernetes es directamente línea de comandos. Entonces Argos te abstraía mucho eso, ¿no? Entonces, igual pues tengas Kubernetes, hay muchas herramientas alrededor que lo que hacen es hacerte la vida fácil con Kubernetes, porque Es que Kubernetes justamente no... como Kubernetes es para un nivel de madurez o de tamaño o de volumen que tal vez Ujú. no todos necesitan. Pues a ver, esto lo creó Google por sus necesidades y pues ellos tenían la necesidad, ¿no? Pero de ahí a No, que no, no. el resto o todos tengamos la necesidad, El, seguramente no. Ahí el por viejo, debajo, opciones. claro, el viejo refrán de que todo el mundo quiere ser Netflix, ¿no? Pero no necesitas ser Netflix o Google, lo que sea, ¿no? Y todas las herramientas que han salido sobre Kubernetes es justamente por lo mismo, ¿no? Porque Sí, como sí, la sí. gente empezó a adoptar y se dio cuenta que es tan complicado, entonces no, venga, hagamos algo por encima para que sea más fácil. Y a la final hay todo un ecosistema que termina siendo más difícil, que no encuentra Sí, uno qué sí, sí. herramienta usar para hacer qué. Sí, 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 sí. Es un tema. Si nadie tiene más comentarios, igual, si gustan, pueden comentar o preguntar, o si tienen alguna duda o algo que les haya pasado que les haya dejado pensando, y por qué hacen así, ¿no? Entonces, podemos comentarlo. Si no, pasamos al siguiente tipo de escalabilidad, que es de base de datos. No sé si alguien más tiene algo más de cómputo. Creo que no, ¿no? Creo que ya no hay, ¿no? Ya. Este de base de datos sí es muy debatible, ¿ah? Es muy, muy, muy debatible. Yo creo que podemos tirarnos. O igual vamos a hacer una sesión solo de base de datos, pero el tema es que leer base de datos es sumamente complicado. Yo, en mi caso, la mayoría de problemas que he tenido de rendimiento de una aplicación, casi el 99% ha sido de base de datos. Tú puedes hacer tu microservicio muy bonito, ¿ya? Pero si tienes muy pocas bases de datos, bueno, normalmente un microservicio tiene una sola base de datos, ¿ya? Pero asumamos que tú tienes varios servicios desplegados y tienes pocas bases de datos, esas bases de datos van a tener siendo tu cuello de botella. Peor si son bases de datos relacionales, y peor obviamente si estas bases de datos consultan o consuman varios servicios o atienden a personas también que quieren hacer reportes, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo una experiencia también de una caída, de que también fue grave para un área de una empresa inmobiliaria, en la cual todos sus sistemas estaban muy bonitos, la aplicación estaban corriendo excelente, escalaban, tenían escalabilidad, pero la base de datos era una sola base de datos master que recibía toda la carga. Entonces,
todo escalado bonito. Ese caso está bueno. Por más que tengamos autoescalado, todo Claro, bien configurado, las métricas perfectas a nivel CPU y memoria en la parte de cómputo, si expandimos horizontalmente a 200 claro, contenedores, 200 pods, y la base de datos sigue con los mismos problemas, pues se ahí cae. Yo valimos. te cuento la experiencia. Yo, por ejemplo, yo cuando trabajé en Kulki, tuvimos ese problema, cuando, bueno, no sé me imagino que la mayoría tal vez se conoce Kulki, no sé, en tu caso creo que Juan, que tú eres de Colombia, no sé si habrás escuchado de Kulki, que es una pasarela de pagos acá en Perú, pero Kulki, por ejemplo, empezó obviamente con pequeños monolitos, ¿vale? Y estos monolitos todos consumían una base de datos MySQL. Entonces, la base de datos MySQL la crecieron tanto de manera vertical, llegaba a tener, ¿cuánto? Creo que llegó a tener 64 gigas de RAM, y siempre estaba al 90%, 95%. Entonces, había en el objetivo quitar eso, o sea, hacer particionamiento, una replicación, ¿vale? Pero siempre quedaban como que no puedo parar la base de datos, tenemos que hacer X cosas, etc. Imagínate que las aplicaciones en realidad estaban ligeritas, ¿ah? O sea, las aplicaciones no tenían tanta carga, pero la base de datos era la que sufría, o sea, la base de datos era la que sufría de manera tremenda. El gerente del sitio en su momento quiso aumentarle más todavía, o sea, quería llevar a 128 GB de RAM, pero cuando veíamos obviamente las cuentas, salía creo que como $8.000 más, $10.000 Sí, más, o ¿no? sea, con plata todo se resuelve, ¿no? Pero Claro, claro, para los simples mortales hay que pero pensar en escalabilidad que sea el costo que, suf- eficiente. el que sufría ahí era el DBA, ¿sabes por qué? Porque el DBA estaba sufriendo porque normalmente tenía que estar liberando memoria, o sea, había mucha data que se quedaba en medio, o transacciones fallidas, y había mucha data que se quedaba en memoria. Entonces el DBA estaba limpiando todos los días, tenía un script que hacía una limpieza, ¿vale? Obviamente con miedo, porque no te puede volar algo medio raro, no hacía una limpieza. Tenía muchas vistas, tenía mucho material views, tenía índices por todos lados, pero aún así no llegaba. Entonces, en este caso, que es muy puntual, tú puedes tener una escalabilidad de cómputo genial, muy bonita, ¿vale? Pero si tu base de datos no escala bien y tu cómputo depende de una base de datos, todo se cae. O sea, no sirve tener un cómputo realmente escalable si tu base de datos realmente no escala con ellos. Yo me acuerdo que escuché Y, y- Sí, y dale, de Juan. pronto no solo mencionar el descale, sino que a la final volvemos al punto de conociendo el código, se sabe en dónde se puede hacer las mejoras, ¿no? Porque no Sí, sí, siempre tengo problemas acá, voy a escalar y todo se arregla con infra, ¿no? Que es lo que cuando mm, está hablando del desarrollo quiere que todos los problemas, infraestructura los arregle del lado de plata, levantando sí, máquinas, y ellos al contrario, no, arregle su código que es basura. Y ambos tienen la razón, ¿no? Ambos tienen la razón. Al final el código tiene que estar hecho de forma correcta para que las cosas funcionen, ¿no? Si yo de pronto necesito que las cosas funcionen rápido, que pueda yo tener un escalador horizontal, pues voy a tener que trabajar de pronto en bases de datos que me permitan eso, ¿no? Entonces no puedo tener una solución para todos los problemas, la misma solución para todos los problemas. Tengo que es correcto. empezar a revisar, ¿no? Por eso colocaste ahí que particionado, sharding y demás, Sí, ¿no? sí, No sí. todos los datos están hechos para lo mismo. Y muchas veces, a veces nosotros pensamos que solamente colocando un pool de conexiones es suficiente. Ya, el pool de conexiones me maneja una cierta cantidad de conexiones y listo, la base de datos nunca va a sufrir, ¿no? Pero el pool de conexiones está diseñado obviamente para reutilizar conexiones, ¿no? Si obviamente consume las 50 conexiones y no las sueltas, obviamente el cuello de botella está en tu pool, ¿no? Y no vas a poder meterte más. Entonces, y es una estrategia de base de datos, o sea, estrategia de la consulta, de la escritura, etcétera. Y eso obviamente afecta a cuántas peticiones, cuántas operaciones, o si tienes algún bloqueo en algunas consultas que vas a hacer a base de datos. Entonces, volviendo al caso de Culi, como te digo, no, yo me acuerdo que lo máximo que hicieron es hacer una replicación de lectura. Entonces, todas las consultas pesadas de reportería se iban contra esa base de datos. ¿Ayudó? Sí. ¿Ligeró un poco? Sí. Pero
seguía volando, la base de datos ya habrá bajado, por cuánto digo, 85%, ¿no? Entonces, sí o sí, no sé si ahorita, me imagino que obviamente ya habrán hecho eso, ya que te hablo hace 6 años, ¿vale? Pero eso puede pasar. La recomendación que yo escuché a partir de eso es, si no usas microservicios, porque normalmente el concepto de microservicio asume que cada microservicio tiene su propia base de datos por el mismo hecho de que es una entidad independiente. Siempre cualquier petición de la cual inicia el cliente hasta que llegue a la base de datos, tiene que haber base de datos intermedios. O sea, tiene que haber data intermedia, que va guardando el estado de algo en el camino, para que la base de datos final no sea la fuente de la verdad de todo. O sea, deberías tener fuente de la verdad distribuida en toda la petición que tú hagas. Y llámala Redis, llámale tu MongoDB, llámale tu Cassandra, lo que quieras, pero no asumir de que la base de datos al final, donde tiene la data tal vez transaccional, es la data que es la única base de datos que existe, ¿no? Que reparta esa data entre diferentes fuentes de verdad es la mejor estrategia. Y obviamente eso se traduce en los microservicios, ¿no? Pero igual, si no lo utilizas, si manejas varios monolitos, la idea es que una sola base no tenga todo, sino tratar de distribuir esta información de la petición de inicio hasta fin, que esté distribuida, y obviamente manejar esos datos como fuente de la verdad, ¿no? No tener tampoco data duplicada de manera innecesaria en cada uno de ellos, porque eso también ocasiona de que no tengas, que tengas que sincronizar y tengas que decir, oye, realmente, ¿quién es el que tiene la verdad de la data? ¿Quién es el que realmente tiene la verdad, por ejemplo, de datos de las personas? Pues no sé si alguien más tiene alguna experiencia de problemas que ha tenido con la calidad de base de datos. Yo, por lo menos, como te digo, la de Kulki fue terrible. O sea, era pobre el DBA. O sea, el DBA lo llamaban hasta los domingos. O sea, no tenía vida mi amigo DBA. ¿Tiene alguna experiencia ustedes? ¿Algo? Lo mismo, o sea, literalmente lo mismo que comentas con el tema de las conexiones, Sí, particularmente. Sí, sí, sí. siempre es un dolor de cabeza con el tema de base de datos transaccionales, sea con Mm, Postgres o con MySQL, siempre es un tema. sí, sí, es un caso muy común. Actualmente, por ejemplo, ahorita AWS y Azure, bueno, yo me sé de AWS, lanzan un servicio que se llama Proxy RDS, ¿no? No sé algunos que he usado. Proxy RDS es, Sí. sí, ¿Pero eh, te agrada? ¿perdón? ¿Te agrada? O sea, no siento que es como tan eficaz que Ah, no, como no, estaba no, no me agrada, no me agrada. No, iba a comentar justo. O sea, el Proxy RDS, yo cuando lo usaba, primero que es caro. Ya para empezar Claro. que es caro, no es barato. Creo que de arranque te cobran, creo que 30 o 40 dólares de arranque nada más, o sea, por ponerlo nada más. Pero de ahí, ese proxy yo lo he usado y no me ha servido. O sea, por ejemplo, ustedes sabrán que lo ideal es que un lambda o una function o algo serverless no se conecte a una base de datos relacional directamente, porque un lambda, por ejemplo, cuando se conecta a una base de datos, normalmente ese lambda crea una conexión, hace lo que tiene que hacer y termina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que no necesitas un pool de conexiones, porque prácticamente el lambda se conecta, hace lo que tiene que hacer Y entre y ahí eso. nomás desconecta. Entonces, en ese caso, en muchos casos que yo he visto, a veces no se desconectan. Entonces, los lambdas simplemente terminan y no terminan, no matan la conexión. Es una mala práctica porque la desconexión no la hace el lambda, tiene que ser el código. Entonces, el lambda Eso. normalmente no desconecta. Entonces, yo Tiene he que haber visto, un buen diseño, tiene que estar bien hecho eso para que no se claro, vaya a quedar consumiendo ahí la conexión y a quedar claro. Entonces, eso es lo que encapsulado por los pasa. demás. Yo me acuerdo de un proyecto en el cual teníamos varios lambdas y teníamos una base de datos. Entonces, la recomendación es no vayan directamente a una base de datos relacional porque le va a matar. Vale, ¿podemos usar un proxy RDS? Sí, el proxy RDS recomienda AWS para lambdas que se quieran conectar directamente a una base de datos RDS relacional. Vale, pongamos el proxy. Pusimos el proxy bonito. No ayudó en nada. ¿Qué es lo que pasaba? Era lo que te dije, ¿no? Simplemente lo que pasamos es el problema de RDS al proxy. El proxy superaba la cantidad de conexiones y como no se cerraba bien en el lambda, igual causaba un cuello de botella de conexiones abiertas. Ese era uno. Dos, cada vez que abría una nueva conexión y quería obviamente obtener datos, quería obtener y consultar tema de la base de datos, el proxy RS a veces no te transmitía bien si tenías un volumen grande de datos, de una cantidad, un volumen grande de información.
No sé por qué, pero realmente no nos tira normalmente error. No sé si era por red o por el mismo proxy, el mismo proxy. Entonces, el RDS obviamente tenía pocas conexiones, el RDS estaba como que tranquilo, ¿no? O sea, perdón, el proxy RDS hacía su pull hacia el RDS y el RDS no tenía más conexiones que la que el proxy RDS estaba configurado. Pero el proxy RDS estaba ahí tratando de pelear con las conexiones que se quedaban abiertas y nunca se mataban. Entonces teníamos que también configurar que cierta conexión después de un tiempo que iba a matarlas. Y tampoco no funcionó, porque sí había conexiones que se demoraban. Y si matamos directamente con los timeout, matamos una conexión abierta. Entonces fue un caos. Lo que hicimos es, ¿sabes qué? Se quitan sus lambdas, vayan, si el lambda puede ir directamente a otra aplicación que es la que sí vaya a crear las pool de conexiones hacia la base de datos y se acabó. Las lambdas o serverless no van a una base de datos RS, se conectan a una base de datos no relacional, se puede ir a un Mongo o a otra base de datos y listo, no se vayan directamente al RS. Me imagino que hay otras, ha mejorado hasta el momento, ¿no? Pero ese fue mi caso, no sé si alguien más hay otra experiencia, ¿no? Eso es lo que más me pasó con lambdas y con bases de datos relacionales, ¿no? Hay Sí, un... no, es un Aquí, tema. vale. No, lo que iba a mencionar era de que o sea, quería explorar PlanetScale con el tema de serverless, porque tienen un diseño en donde en vez de hacer una conexión directamente a la base de datos, es vía HTTP, lo que es parecido a lo que comentabas, ¿no? De que en vez de que Lambda esté haciendo una conexión directamente a la base de datos, pues que lo hago otro servicio que sí, ese servicio sí tenga la conexión directa, ¿no? Pero la verdad es que no lo he explorado, pero es lo único que me había pasado. Es un servicio que había antes de ahorita, porque ahorita, obviamente, si tú usas Supabase, ellos tienen, obviamente, su Postgres con su API, ¿no? Pero antes Claro. habían aplicaciones que tú colocabas al frente de un Postgres y te hacía un CRUD, llamamos un CRUD, de todas las tablas. Entonces, esa es la manera más sencilla de, oye, ya, pues, ¿no? Que se vaya por esa acá y entra y se conecta y resuelve, ¿no? Es malísima la solución, no es buena, pero era una solución rápida para evitar esta sobrecarga, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay que tener cuidado. Ahí ya, estamos hablando igual de base de datos, pero estamos hablando un poco de pool de conexiones, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado con el tema de los pool de conexiones, el manejo, el bloqueo, el cómo bloquear una transacción, cuánto tiempo se demora. Postgres tiene miles de maneras. A mí me gusta mucho Postgres. Postgres tiene muchas maneras de poder bloquear un registro y esperar que alguien lo suelte, ¿no? Pero mismo Postgres te dice, no lo bloquees, no lo hagas, hazlo bajo tu propio riesgo. No lo hagas, hazlo bajo tu propio riesgo, pero bueno, te lo dejo a ti que lo hagas, ¿no? Entonces, más que nada lo recomiendo, por ejemplo, si quieres una aplicación que sea altamente transaccionable, ¿no? O sea, en la cual sea totalmente pesimista esta manera de trabajar pesimista la transacción, en la cual asumes que siempre va a haber alguien que va a escribir el mismo registro, bloqueas el registro, escribes y luego lo liberas, ¿no? Entonces, esas estrategias también te dice Postgres, ten cuidado, ¿no? Maneja de manera optimista o pesimista tus operaciones y ten cuidado de estar bloqueando registros o bloquear toda la tabla. Eso te va a bloquear todo, tu base de datos no va a escalar, no vas a saber cómo escalar, simplemente estás bloqueando la tabla para todos. No sé si tienes ahí algo otra más, Juan. Sí, iba a comentar un caso en el que, a ver, a la final la escalabilidad es montar un montón de estrategias para que algo que estoy midiendo pueda escalar, ¿no? Depende de qué punto me estoy enfocando. Entonces, recuerdo un caso en el que, a ver, habían X cantidad de usuarios concurrentes que podían estar y a partir de cierto número, ya todo empezaba a andar lento, a bloquearse la aplicación, etcétera, ¿no? Entonces, al hacer todo el análisis de dónde viene el cuello de botella, porque no era simplemente, no, pues está lento, entonces el tiempo de respuesta de tal servicio está lento, voy a abrir más pods, por decir cualquier cosa, ¿no? Esto no resuelve el tema, ¿no? Entonces, ahí nos llegamos al tema de que habían ciertas consultas a la base de datos que estaban generando esta lentitud, ¿no? Se hicieron todas las optimizaciones habidas y por haber en respecto a esas consultas y demás, no se podía seguir
aumentando la cantidad de usuarios. Seguíamos con esa misma cuota. Entonces, hubo una estrategia bastante buena, que para llegar a esa estrategia fueron varios pasos en el camino, ¿no? Pero digamos que les cuento el final. Y es que varios niveles de caché resolvieron el tema, más allá de todas las optimizaciones que se hicieron respecto a las consultas en la base de datos, a aligerar el tema, a eliminar data histórica, moverla para alguna storage frío, lo que sea. Entonces estaba por encima Redis, que lo mencionó Ricardo. Entonces yo no le pego directo a mi base de datos, sino que tengo una capa por encima, porque seguramente la consulta es tan pesada o son muchas consultas en diferentes partes que es pesada. No, la condenso en algo fácil de acceder y lo accedo a Redis. Y entonces después del cuello de botella se volvió Redis. Y entonces, no, ¿qué pasa ahí? Bueno, listo. Entonces se definió crear otra caché L2 por encima. Entonces ahora la caché estaba directamente en la memoria del microservicio. Entonces, directamente ya estaba ahí, ya no generábamos ahora el cuello de botella, ni el tráfico, ni la red, ni demás por el lado de Redis, sino que ahora estaba acá. Y eso también tenía otro, o sea, vamos moviendo problemas de un lugar al otro, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa si lleno si estos objetos son muy grandes y es por cada usuario que voy teniendo yo ahí esta información guardada? ¿Qué pasa cuando yo quiera escalar? Ahora sí, horizontalmente ese contenedor, ¿no? Entonces, se me va a llenar muy rápido la memoria, voy a tener que darle más recursos a ese contenedor, así que seguramente voy a tener que escalar verticalmente ese componente un poco a la hora de replicar horizontalmente. Entonces lo voy a llenar rápidamente y entonces al final termino gastando más plata, ¿no? Entonces todo termina siendo un trade-off, pero es una investigación súper larga hasta poder encontrar la métrica correcta que me permite identificar qué es lo que quiero escalar e identificar el componente que me permita lograr esa métrica, ¿no? Se hicieron muchos pasos hasta poder llegar a la solución óptima, que es esto que les cuento, varios niveles de caché, sacrificando obviamente y bajo conciencia que se iba a llenar rápidamente la memoria del contenedor. Pero ahí sí se pudo soportar un volumen de usuarios concurrentes mucho más alto. Sí. Yo creo que ahí entra mucho más el tema de la observabilidad. O sea, claro, ahí te toma tiempo tratar de entender cuál es el problema, qué cosa escalar, cuál es la ecuación correcta, ¿no? En un tema, cuando hablemos de observabilidad, creo que podemos meter esa también como parte del tópico. Pero sí, está buenazo. Entonces, sí. Y justo también una de las cosas que justo hablamos con Juan antes de la sesión es este tema de particionamiento. Solamente lo he visto una vez, ¿ya? Porque no es muy común dependiendo de qué tanta data tengas. Normalmente el sharding que le dicen es, tú tienes que partir tu base de datos de manera vertical o horizontal. O sea, lo cortas por columnas o lo cortas por registros, ¿no? Entonces tú mandas a varias bases de datos distribuidas, en las cuales mandas algunas columnas en algunas bases de datos, o sea, y al final todas esas columnas suman la base de datos completa, el esquema completo. O por registros, en el cual cada base de datos tenga los registros repartidos en esa base de datos. Normalmente esa es la más común, la de repartir de manera horizontal y repartir los registros en cada una de esas bases de datos. Pero cuando es una consulta, oye, quiere el user ID igual a 500, una cosa así, internamente buscas, ok, ¿en dónde está el 500? Está en la base de datos en la instancia 3. Va y consulta, ¿no? Y trae la información. Esa es una buena, si ya pues tienes, imaginemos, más de 10 o 20 millones de registros. Necesitas que también escale la base de datos, necesitas consultas masivas y data histórica que puede ser que hay registros que no se lean más de un año, no se leen, etc. Entonces esa solamente la he visto una sola vez, ¿vale? Una sola vez que sí lo partieron por columnas, porque más que nada para data analítica. Pero solamente una vez, y lo hicieron con pobres. Pero no fue hace mucho, fue hace 6 años, 5 años, cuando recién estaba empezando. Pero ahorita creo que no sé qué tan popular es, porque ahorita ya han salido muchos tipos de bases de datos que escalan, ¿no? Ahorita, no sé si has visto tú, Juan, esta base de datos serverless pobres que es Neon. Hay bases de datos que dicen que escalan, o sea, son bases de datos SaaS. Dicen, deja el RDS, olvídate del RDS, no escala nada, vente conmigo, está Neon y está otra base de datos SaaS que te dan un poder ya, Sí, autogestionado, que escala solo. Claro, Hay que hacer una buena prueba de carga para ver qué tanto claro, aguanta, ¿no? Te ¿no? dicen, Y qué tan real es la oferta de valor. Te dicen,
tú dame tu AWS o tú selecciona la región AWS y yo lo hago. Entonces, ya hay tipo de soluciones porque obviamente alguien se ha dado cuenta de, oye, la gente está peleándose con la escalabilidad, nadie quiere meterse a hacer DBA, hagámoslo, ¿no? Pero ya depende de cada emprendimiento. Yo no conozco hasta ahorita empresas relativamente grandes que no tengan su propio DBA, que administren directamente la base de datos en su propio hardware. O sea, ya llega un punto en el cual, no digo que sea un premise, pero ya tú manejas directamente la base de datos, la optimizas, la customizas, ¿no? Pero cuando eres más pequeño, puedes obviamente delegar a estas aplicaciones que te administren todo, ¿no? Sí, no sé si alguien más tiene consultas sobre esto, les gustaría que conversemos algún punto en particular, les pareció. Igual, lo más probable es que tengamos una sesión luego, o sea, entre las sesiones que vamos a tener en el año, una solamente base de datos. Pero igual ahorita, si alguien quiere comentar algo, normal, bienvenido. ¿Cuánto nos queda? Bueno, hemos empezado un poco tarde, unos 5 minutos más. Sí. Los otros dos tienen que ver más que nada con almacenamiento y con red. O sea, si ustedes, por ejemplo, no sé cómo les ha pasado a ustedes, pero al menos a mí me ha pasado varias veces que en las aplicaciones que tengo como Monolito, me quedo sin disco. Ya me ha pasado un par de veces cuando estaba empezando a trabajar en la nube, que me quedo sin disco. Le pongo pues lo más barato, 20 gigas o 30 gigas. Nunca voy a consumir esta información. Digo, no, que solamente es trazabilidad y logs, etcétera, ¿no? Y a los 2 meses me quedé sin nada. Y me para botando la aplicación. Digo, ¿qué hago? Tengo que subir el almacenamiento. No es escalable. Tengo que subirle, ¿a cuánto? A 100 gigas. Pero voy a estar consumiendo de manera totalmente innecesaria por un buen tiempo, porque no voy a tener el espacio utilizando tanto tiempo, ¿no? ¿Qué hago? Entonces ahí yo, por ejemplo, en ese caso simplemente le colocaba una alerta, me avisaba realmente cuando subía cantidad de discos, yo manualmente tenía que subir y agregar discos adicionales. Entonces ahora la mayoría obviamente, y ahí mi Juan me corriges, normalmente ahora pues con los storage que existen actualmente, los storage, los S3, lo que sea, la mayoría de aplicaciones ya no quieren guardar mucha data, obviamente, o sea, en disco, ¿no? Quieren, oye, mejor lo guardo todo en un storage. Guardo data no Sí. estructurada, lo guardo en un storage, lo guardo en un blob storage, lo guardo en un S3, etcétera. Entonces ya están comenzando a evitar usar, o usas RDS o utilizas un storage, pero ya evitar guardar datos directamente en disco. Sí, en No sé si- particular porque se prepara uno de antemano para cuando quiera poder hacer escalado horizontal, que sea mucho más sencillo, ¿no? Es más sencillo si nuestras aplicaciones son stateless y no guardan nada ahí en su componente. Sí, sí. Entonces, sí, ya se ha vuelto como el estándar realmente. Y a pesar de eso, y aún así, digamos que hay que tener en cuenta el tema de lo que se guarda en los archivos temporales, ¿no? Si a veces yo de pronto quiero consultar, no sé, o sea, hace poco pasó, había una API que devolvía directamente el contenido de un CSV y pesaba un montón, ¿no? O, por ejemplo, si va uno a procesar videos, ¿no? Que tengo que bajarlo para procesar algo. Eso va a vivir ahí en el disco, aunque esté de forma temporal. Y tengo que tener la capacidad de disco suficiente para poder soportar esto sin que vaya a colapsar, ¿no? Entonces hay que conocer Ujú. bien qué hace la aplicación y qué hace nuestro código por debajo. Sí, sí, sí. No sé si alguien tiene una pregunta o duda o alguien quiere tal vez comentar algo con una experiencia con el tema de almacenamiento. Yo, al menos, y ahí igual me pueden interrumpir si tienen otra idea. Yo, una cosa que justo hablaba con Juan es, también hay que tener cuidado que este almacenamiento, o sea, la información que se vaya a guardar, normalmente no se lea todo en la aplicación, ¿vale? Lo digo más que nada, por ejemplo, si en un momento queremos abrir un archivo de 1 giga, 2 gigas en mi aplicación, y mi aplicación quiere leer directamente este archivo, normalmente lo que hace la memoria del aplicativo es infla muchísimo la memoria RAM con ese archivo. Entonces tú dices, si voy a leer un archivo de 1 GB de RAM en la aplicación, normal, no pasa nada, es solamente 1 GB de RAM en la memoria. No, normalmente puede ser hasta el doble que se infla la memoria por leer ese archivo. Entonces hay que tener mucho cuidado también por más archivos o storage que tengamos externos. Si queremos leerlo directamente en el aplicativo, eso normalmente va a conseguir memoria RAM de tu aplicativo, porque obviamente estás tratando de cargar en memoria toda esa información. Entonces, siempre también el tema de partir esta data.
Y ya ahí más o menos entramos en la parte de red que también justo conversaba con Juan, que es, hay que tener mucho cuidado con, bueno, y no esto creo que escapa mucho, un poco de la escalabilidad, pero hay que tener mucho cuidado de cómo enviamos y recibimos data de la nube. Si ustedes se dan cuenta, normalmente si usan una aplicación mucho en AWS, se dan cuenta que normalmente un gasto muy gordo de tu factura es en networking, ¿vale? ¿Por qué? Porque AWS y Azure te cobran muchísimo por la cantidad de datos que entran y salen a su red. Creo que te cobran más por la data que sale de su infraestructura. Entonces, ahí ustedes tienen que tener mucho cuidado que la cantidad de información que ustedes le envían a su aplicativo, idealmente, si es data muy pesada, cargar de archivos, etcétera, vayan directamente al S3 o el storage, porque hay mecanismos para llegar directamente al storage sin ir por su backend. Eso no te consume red, estás consumiendo directamente el S3, está consumiendo servicios, no estás consumiendo propio networking. Y obviamente tratar de no salir a internet, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he visto aplicaciones, y eso le pasa a todos, creo que me pasó a mí también, que tengo una aplicación corriendo en S2 y en vez de usar la ruta interna de la base de datos RDS, me voy y salgo de internet para conectarme a RDS. Eso, para el club provider, significa que estás saliendo a internet y estás volviendo a entrar a internet y te está saliendo data de internet y está regresando a tu aplicación. Entonces, te va a cobrar por networking. Te va a cobrar por networking, por usar una base de datos, que los dos servicios están en su mismo club provider. Entonces, no debería ser así, ¿no? Eso me hizo recordar una vez que estábamos viendo la factura en Tool y gran parte del tráfico provenía de nosotros mismos. Y entonces estábamos aportando nosotros a inflar la factura por consultas internas que estaban haciendo entre ellos mismos, simplemente por utilizar más las redes. Claro, es un problema clásico, ¿no? Se van para internet y regresan, ¿no? Más que nada porque ahorita, por ejemplo, usar un networking de AWS es caro. No sé, creo que me dijeron que ha bajado el precio. Y porque a veces la persona no tiene mucho conocimiento de cómo hacer buenas subnets privadas, internas, y usar las rutas que les da la misma aplicación. Entonces no usan las redes privadas de manera eficiente y obviamente termina saliendo internet para todos, ¿no? No sé si tienen ahí alguna duda o pregunta sobre eso. Igual, creo que podría ser un caso muy interesante hablar de una sesión solamente de Club Providers y específicamente costos, ¿sabes? Porque también hay bastantes historias que tengo ahí. Aquí hay una pregunta de un caso Sí. bastante interesante que yo creo que ese sí tiene harto uno para discutir de cómo dice, ¿cómo funcionan las plataformas que utilizan videos? Estilo Coursera, Platzi, con respecto a la escalabilidad, son archivos pesados. Bueno, hasta lo que yo sé es que normalmente todos esos archivos están, o sea, en un storage propio del provider, ¿no? O sea, tienes tu CDN, si tú obviamente tienes si el Coursera que sea sabe que tiene clientes en Perú, van a hacer una copia de tu video en un CDN cerca de Perú para que tú te los puedas descargar. Ahora, no te descarga nunca el video, ¿no? O sea, No se descarga completo. No se descarga. Y tampoco se lee completo en el mismo momento. Claro, usas Pasa lo que streaming. pasa en YouTube. Exacto, Claro, es streaming. es streaming. Utilizas el protocolo UDP, no utilizas TCP directamente. Usas UDP para poder hacer transferencia de esos datos y puedes streamear y obviamente pues no solamente ves el video, si tú normalmente ves los primeros 10 segundos y cortas, obviamente no te bajó todo el video, todo te bajó la cantidad de videos que te has descargado. Sí, creo que hay una pregunta o una... Sí, Carlos. Hola. Sí, ¿Qué tal? justo ahí quería aportar un poco. Justo hace ya casi año y medio trabajaba en una empresa que se dedicaba precisamente a este tema de streaming. Y tal como dice Ricardo, todo lo más importante era el CDN. Una de las cosas que me parecía más interesantes era cómo no utilizaban nada relacional. Toda la base de datos era Mongo. Y según me decían, era por el tema de escalabilidad. Y bueno, sí, pues toda la parte, no se descargaba el video completo, era usualmente bueno, ahí se encargaba FFmpeg de todo el transcoding y solamente se descargaba la playlist y, o sea, el pedazo de video, el chunk de video que necesitabas en ese momento. Entonces, Claro. sí, era una arquitectura bastante interesante. Obviamente sus facturas de AWS eran altísimas, pero sí, pues, o sea, el streaming lo hacían a nivel de toda Latinoamérica, entonces usualmente tenían picos de, no sé,
50, 100.000 usuarios concurrentes. Entonces, me pareció algo bastante interesante. Sí, o sea, MongoDB y esa base de datos están diseñadas justo para una lectura súper masiva. No están diseñadas para ser ACID, no son ACID realmente. Creo que le dicen base, que es como que eventualmente consistente va a ser la base de datos. Entonces, están diseñadas para que tú guardes un dato y eventualmente van a estar sincronizados todas las instancias, pero tú no necesitas que la respuesta o alguien que lee inmediatamente tenga ese último dato guardado, ¿no? Es un streaming, o sea, no hay datos transaccionales al 100%. Entonces, puede que sea la parte de facturación, puede ser, pero el resto no necesita. Entonces, sí, o sea, tiene lógica usar Mongo, y como conversamos, ¿no? El CDN de adelante, transmite por UDP, trata de minimizar obviamente la información que estás enviando, porque obviamente, como decía, por más que esté en CDN, los cloud providers te cobran por la cantidad de datos que salen, pero ahí obviamente cobran muchísimo menos que cuando están en un CDN. Y como esos videos se cambian muy poquísimas veces, no tienes por qué hacer una invalidación del video cada rato. Entonces, si subes una película o cualquier video, no es probable que no la vuelvas a cambiar, ¿no? Ya queda ahí y se puede seguir consultando Claro, después. a diferencia de una página web que tú cambias, y obviamente este CN tiene que actualizarse, tienes que invalidarlo, y ahí, por ejemplo, AWS también te cobra, por cada invalidación también te cobra. No es mucho, pero igual te cobra por cada invalidación que tú hagas. Entonces, no, sí, Yo sí, creo o que sea, proyectos de este estilo también tienen otros retos a nivel cómputo, y es que justamente como utilizan FFmpeg, esto es costoso, digamos, respecto a los recursos que requiere tener, ¿no? Entonces, no es lo mismo una aplicación que no trabaje con temas de procesamiento de videos a aplicaciones que sí lo hagan. Entonces, acá los requerimientos de infraestructura vertical son diferentes, y a la hora de hacer replicación horizontal también. Entonces, ahí Carlos sí, sí. justamente mencionaba que las facturas eran altísimas, no solo por el tema de lo que es storage o manejo del CDN, sino seguramente también por la parte de cómputo, de poder mantener estos Claro. servicios. Excelente, sí, sí, estamos alineados. No sé si alguien más tenga algún comentario, no solamente de red, sino de cualquiera que hemos visto hasta el momento. Igual, si no, en el WhatsApp vamos a seguir teniendo algunas dudas. Todo bien, creo, ¿no? Creo que ya Bien, aquí estamos. el tiempo nos quedó. Voy a... No sé si tienen ahí alguna otra duda. Está bastante bueno. Me ha gustado me ha gustado lo que hemos podido conversar. Ahí las siguientes reuniones, les agradezco mucho lo que se han quedado, porque me imagino que no es, ya es un poco más tarde. Vamos a poner, Juan, la siguiente presentación. Yo creo que podemos poner algo de IA, ¿no? Para la siguiente sesión. Sí, Algo para de IA, ponerlo algo de IA sería moderno. interesante. Algo de IA, MLOps también, claro, podemos conversar ahí. Yo creo que algo de IA para la siguiente sesión que podemos trabajar directamente con tema de modelos, un poco de LangChain, un poco de lo que has visto tú, Juan, lo que está mencionando Álvaro también, pero también es algo interesante, ¿no? Sí, ahí montamos el poll y tocamos el tema. Sí, sí, sí. Les agradezco mucho, la estar presente hasta este momento. Espero, ahorita voy a subir el video a YouTube. Cualquier duda que tengan, por favor, nos lo hacen saber directamente en el canal. Ustedes saben que yo trato de responder lo más pronto posible. Igual, obviamente, tratamos de subir material, documentación, siempre que sea relevante para ustedes. Y lo voy a subir a YouTube. Espero que el fin de semana lo tenga listo para que el resto de la comunidad lo pueda revisar. Entonces, voy a parar acá.